Buenas tardes, buenos días y buenas noches tal vez para algunos. Bienvenidos a este taller introductorio sobre revisión bibliográfica con Atlas T7 Windows. Hoy voy a hablar sobre cómo hacer revisión bibliográfica en Windows y mañana a la misma hora impartiré sobre cómo trabajar o cómo hacer la revisión bibliográfica con Atlas T para Mac. Entonces, si alguien también está interesado, tal vez le interesa participar en otro taller, pero digamos los contenidos son muy parecidos para no decir lo mismo. Me voy a introducir. Yo soy Neringa Kalpokaite, la instructora de este taller. Soy manager de proyectos internacionales de Atlas T. Actualmente estoy trabajando en la oficina de Atlas T España, así que estoy conectada desde Madrid. Y un poquito sobre mí, decir que simplemente que tengo un perfil muy interdisciplinar en el sentido que soy licenciada en Ciencias Políticas y tengo doctorado en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid, España. Así que me gusta tanto la política como psicología, o más aún, me gusta la psicología política. Entonces, durante los últimos años, lo que he hecho, me he especializado en dos grandes temas. Por un lado, liderazgo político y otro lado, análisis cualitativo de datos. Y, por supuesto, revisión bibliográfica entra en el análisis cualitativo de datos. Parece que otra vez me salen las ventanas que hay problemas técnicos con la plataforma, así que he apagado mi cámara. Ya vemos que soy real, que hay una persona detrás de esta pantalla, aunque no podrá verme. Bueno, entonces vamos a trabajar durante los próximos 50 minutos. Luego dejaré tiempo para preguntas, respuestas. Eso sí, me gustaría que tomen nota de mi correo o del teléfono, si reside en España. Me puede llamar a la oficina, me puede escribir a mi correo personal, que es neringakalpokaite@atlas-t.com, y yo estaré encantada de ayudar y apoyarles en ese camino de aprendizaje sobre cómo utilizar o aprovechar del potencial de Atlas T para nuestras revisiones bibliográficas. Vamos a ver mucho en este taller, aunque es un taller de 1 hora, y ahora justamente estoy preparando contenidos para un curso completo, mucho más exhaustivo, pero sí que mi objetivo es dar una visión global. También intuyo que todos los que estamos participando en este taller ya conocemos algo de Atlas T. Si no, si alguien no conoce absolutamente, no se preocupe. Comentaré al final cómo puede ponerse al tanto y conocer todas las potencialidades y las herramientas que ofrece el software. Pero sí que vamos a pasar brevemente sobre el procedimiento, sobre el proceso. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo preparo el proyecto en Atlas T? ¿Cómo analizo? ¿Y qué tipo de reportes puedo hacer? Y por supuesto, lo que hay que decir que algunas personas piensan que Atlas T es un software que facilita análisis cualitativo de datos. Por ejemplo, si quiero analizar entrevistas, grupos focales, lo puedo hacer con Atlas T. Pero claro, aparte de eso, que no pongo en duda de la capacidad o de potencialidad de eso, aparte de eso, también lo que hace facilita la revisión bibliográfica con Atlas T, permitiendo organizar los datos, permitiendo tener mayor transparencia, entregando los datos, entre otras propiedades muy potentes. Pero vamos al tema, porque aquí estamos para hablar sobre la revisión bibliográfica, y la pregunta es, entonces, ¿qué es una revisión bibliográfica? Es una pregunta muy, tal vez demasiado obvia, ¿verdad? Porque sabemos que lo que se trata de una recopilación de la información más relevante sobre un tema específico. Es una revisión muy sencilla, muy simple, pero para saber cómo puedo recoger la información más relevante sobre un tema específico, hay que tener varios elementos en mente. 1. ¿Cuál es el estado actual sobre mi tema de interés? Lo peor que puedo hacer es reinventar una rueda, o como diríamos en España, reinventar la bicicleta. No es así, eso no podemos hacerlo. Por lo tanto, tenemos que hacer revisión bibliográfica exhaustiva para ver qué lagunas, qué falta por contestar, qué lagunas de conocimiento existe y qué yo como investigadora puedo aportar al mundo científico. Eso es, digamos, la justificación por qué hacemos revisiones bibliográficas. Y por supuesto, aquí no voy a entrar en detalle
pero simplemente me gustaría invitar a reflexionar sobre qué tipo de revisión bibliográfica voy a hacer. ¿Qué tipo? ¿Voy a hacer mini revisión o completa? ¿Voy a hacer descriptiva, narrativa o sistemática? Por supuesto, ahora no puedo entrar en detalle para ver en qué área, en qué circunstancia podría servir mejor un tipo que otro, porque tampoco existen unas recetas únicas aplicables para todo el mundo, ¿no? Entonces hay que analizar el caso específico para decidir, pero hay que pensar sobre qué tipo yo voy a utilizar en mi estudio. Teniendo en cuenta que los tipos hay muchísimos y, como diríamos, cada maestrillo tiene su librillo, tenemos que también parar y pensar, ¿no? Como que, vale, entiendo que tengo que hacer revisión bibliográfica, no puedo reinventar lo que ya está hecho, pero ¿por dónde empiezo? Y como no sé su perfil de cada uno, me gustaría decir para los que están iniciando en esa fase, dice, vale, tengo que empezar, pero no sé por dónde. Y mi consejo muy sencillo que sería, tengo que decidir qué conceptos teóricos claves están implícitos en mi investigación. ¿Qué me interesa? Entonces, en mi caso particular, por ejemplo, si a mí me interesa el liderazgo político y por otro lado quiero analizar en un periodo muy confuso, muy difícil como transición hacia la democracia, pues son dos conceptos clave, ¿verdad? Y luego, por supuesto, tengo que buscar la relación entre ellos, como podría ser, ¿cómo influye el liderazgo en la transición hacia la democracia? Así que por allí puedo empezar y estos dos conceptos claves me pueden empezar a ayudar, digamos, empezar a buscar los artículos científicos sobre este tema. ¿Qué hay investigado hasta el día de hoy? Y es muy importante definir ambos conceptos. Y eso es lo que vamos a hacer a posteriori con la revisión bibliográfica, viendo cómo los autores definen y decidiendo cómo nosotros vamos a tratar esos conceptos, que vamos a ver cuando empezaré a trabajar con Atlas-T dentro de poco. Voy un poco rápido con estas diapositivas. Por supuesto, no hay ningún problema, lo puedo compartir con ustedes, porque aquí tengo algunos ejemplos, algunos consejos prácticos, más bien tal vez desde parte metodológica, cómo hacer, por dónde empezar. Pero como entiendo que este taller no es sobre metodología de la revisión bibliográfica, sino sobre la revisión bibliográfica en Atlas-T, por eso voy a ir un poquito más deprisa por estos apartados, por ejemplo, sobre las bases de datos que sugerimos o que sí que tal vez sería interesante echar un ojo. Pero estas todas las fases son importantes porque Atlas-T me va a facilitar el proceso de la revisión bibliográfica, pero la parte metodológica tengo que tener claro a priori. Por eso en la introducción me gusta parar y un poquito reflexionar sobre estos temas. Antes comenté que efectivamente no podemos reinventar la rueda, tenemos que ver qué aspectos siguen sin explorar, cuáles son las lagunas. Y simplemente hay que tener en cuenta que hay diversos tipos de lagunas. También tenemos que ir acotando, definiendo si vamos a hablar de lagunas teóricas, metodológicas o empíricas, ¿verdad? Eso tenemos que ver para cada investigación cuál el tipo de laguna podemos detectar que falta por explorar. Una vez tenemos claro los conceptos teóricos, una vez tenemos claro que tenemos que enfocar en las lagunas de investigación que a través de la revisión bibliográfica vamos a detectarlo, también tenemos que trabajar con nuestra pregunta de investigación. Eso es nuestra guía, es nuestra visión, ¿no? Lo que nos va a guiar durante todo el proceso de revisión bibliográfica y si luego vamos a recoger los datos y analizar también. Entonces, hay diversos tipos de preguntas. Simplemente aquí tengo de ejemplo por si puede ser de utilidad. Y las preguntas de investigación también implica cuestionar si yo voy a utilizar la estrategia inductiva o deductiva. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a desarrollar una teoría a partir de lo que encuentre o yo voy
primero hacer una revisión bibliográfica, voy a construir mi armazón teórico. Una vez tenga mi armazón teórico, digamos, elaborado a partir de revisión bibliográfica, voy a recoger los datos y ver qué dicen mis participantes sobre estos aspectos. Pero eso sí, la pregunta de investigación sí o sí tiene que ser clara, enfocada y compleja. A veces cuando tengo que ir como jurado en las tesis doctorales, como tribunal, a veces encuentro unas preguntas de investigación muy poco claras, ¿no? O poco enfocadas. Eso es un problema fundamental para poder hacer una investigación, digamos, con rigor. Estado de arte, otro elemento que tenemos que tener en cuenta, pero primero quiero decir qué significa estado de arte, por si alguien en algunas áreas donde trabajan no se cuestiona ni las lagunas de investigación ni estado de arte. Probablemente en otras áreas se cuestionan mucho más. Estado de arte, lo que se refiere a la respuesta actual a mi pregunta de investigación, pero respuesta actual a partir de la revisión bibliográfica, ¿no? Entonces, es muy importante ver el estado de arte actual de mi investigación. Y eso vamos a hacer, de nuevo, con revisión bibliográfica. Revisión bibliográfica es un proceso cíclico. Es muy importante saberlo porque hay personas que empiezan a hacer revisión bibliográfica y dicen, bueno, ya he hecho la revisión bibliográfica, se combina como revisión bibliográfica con luego recolección de datos, dice, luego analizo los datos, conclusiones y punto. No, a veces hasta cuando estamos elaborando las conclusiones tenemos que volver hacia la revisión bibliográfica. Por eso es importante decir que revisión bibliográfica es un proceso cíclico, como análisis cualitativo de datos. Entonces, aquí tenemos como otros tipos de consejos, como buscar las referencias, lo dicho, lo pasaré a posteriori. Y aquí presento como modelo simple, global, lo que tiene que tener la revisión bibliográfica. Sin tener en cuenta qué tipo de revisión bibliográfica vamos a hacer. ¿Por qué? Porque he analizado varias guías de revisión bibliográfica presentadas por las mejores universidades del mundo. Detenidamente iba leyendo y iba detectando qué dice cada autor. Porque revisión bibliográfica también es muy flexible, ¿no? No hay, como comenté antes, una única receta que tenemos que tener todos sí o sí. No es así. Pero lo que sí que he detectado, que la gran mayoría de investigadores especialistas sobre la metodología de revisión bibliográfica comentan la importancia de estado de arte, la importancia de identificar lagunas de investigación, y eso es lo que lleva a justificar la importancia de mi investigación, que yo estoy aportando al mundo científico. Fundamental pensar sobre la metodología de mi propia revisión bibliográfica. Y por supuesto, cuando estamos analizando estado de arte de mi fenómeno, de mi cuestión, de mi tema de interés, tenemos que hacerlo críticamente. Hay muchísimo problema cuando la gente empieza a resumir lo que dicen otros. Lo que no tenemos que hacer, volver a repetir lo que dicen otros. Tenemos críticamente evaluar y reflexionar sobre diferentes enfoques y desde allí, si deseo, puedo proponer una novedosa conceptualización o mi modelo armazón teórico, el que puedo comprobar con mis datos. Por supuesto, hemos visto también la pregunta de investigación y luego este concepto, lo que he puesto, tal vez parece redundante, pero no lo es, o no me parece que lo es, porque una vez que analizamos estado de arte, decidimos o vemos las lagunas de investigación, detectamos dónde es nuestro espacio para aportar, tenemos que comprobar en base de datos. Tal vez alguien justamente hace 6 meses acaba de hacer algo muy similar, pero no decir idéntico. Porque tal vez esta idea, ajá, perfecta, mágica, ya alguien nos ha adelantado. Por eso aquí tengo puesto verificar que su estudio no está en el curso. Una vez que decidamos o ya tenemos armado por dónde queremos ir, comprobar si no hay nada escrito. Dicho lo cual, simplemente consejos finales. Ser flexible, fundamental. Como comenté, proceso cíclico.
¿Escribir mientras leemos y leer mientras escribir? Sí, sí y una vez más sí. Vamos a ver cómo podemos hacer desde Atlas-T. Tenemos que apuntar todo lo que detectamos de manera crítica y evaluando lo que estamos leyendo. Es muy importante describir el bosque, no enfocarse en los árboles. Claro, es no, ¿cómo se dice en español? Es como un dicho, ¿no? Como que tenemos que ver desde enfoque holístico, no tenemos que enfocar en los mínimos detalles. Claro que hay tipos de revisión bibliográfica que sí lo hace al propósito, pero es muy importante demostrar con mi revisión bibliográfica que estoy viendo de forma holística. Por supuesto, es muy importante apuntar todo el proceso. Vamos a ver cómo podemos hacer desde Atlas-T. Es muy importante tener la transparencia, cómo he hecho, qué tipo de revisión bibliográfica, qué bases de datos utilicé, etcétera, etcétera. Así que lo más de todo importante, tener pensamiento crítico, ¿verdad? Dicho lo cual, animando a empezar a trabajar con Atlas-T y la revisión bibliográfica, en unos instantes abro Atlas-T. Atlas-T, el que tengo abierto, voy a minimizar un poco para que se vea mejor. Aquí tengo preparado un ejemplo con que yo estoy más familiarizada sobre liderazgo político. También, tal vez como anteriormente he utilizado varios ejemplos sobre liderazgo político, tal vez tiene mayor coherencia ahora para entender por dónde empezamos o qué hacemos. Entonces, ya tengo un proyecto abierto. Si empezara de nuevo, lo primero que tendría que agregar mis documentos, los que voy, digamos, revisar, ¿verdad? Para agregar los documentos, nuevo, agregar documentos. Y simplemente seleccionaríamos los documentos donde se encuentran en mi escritorio o donde lo tuviera. Seleccionaríamos los documentos, por ejemplo, voy a seleccionar uno más y abrir. Entonces, podríamos seleccionar 10, 20, 30 o empezar con unos pocos y luego iremos agregando los otros artículos. No tenemos que tener todos los artículos preparados para poder empezar a hacer revisión bibliográfica. ¿Cómo sé que he agregado los documentos? Este administrador, DPIS, me abre los documentos que tengo, los que acabo de agregar. Si pincho encima de primero, me carga el artículo de Saucedo 2010. Yo incluso podría empezar a leer y ver qué dice sobre liderazgo político ese autor, ese catedrático. Si pincho encima de Berrocal, de nuevo, lo veo. Quiero que se fijen cómo tengo nombrados los documentos. Es importante en el sentido que me puede ser muy útil más adelante cuando voy a empezar, digamos, con el análisis de esos artículos. Entonces, tengo las palabras clave de qué se trata en el artículo, no el título completo, autor y el año. Luego, para saber en este documento qué autor está hablando sobre liderazgo. Si al agregar los documentos aparece algo que no me convence, digo, quiero mucho más claro o renombrar de otra manera para que sea más coherente en comparación con los documentos anteriormente agregados, todo podemos modificar desde Atlas-T. No hay que tener preparado a priori. Al agregar a Atlas-T, simplemente si quiero cambiar el nombre del documento, botón derecho, nombrar de nuevo y escribiría el nombre, ¿no? La generación del sistema y el autor Marco Nicasio 2014. Ahora, cuando lleguemos en la parte final sobre recuperación de reportes, verán qué ventaja tiene organizar los documentos de esa manera. Bien. Perfecto. Ya tenemos los documentos. Muy bien. También tenemos que tener las referencias exactas, porque no sé si les han pasado que tenemos que
enviar a una revista nuestro artículo y cuando tenemos que enviar en 2 horas, justamente estamos en la parte final de las referencias bibliográficas para revisar que todo está citado como debe ser, porque ellos se enfadan mucho si no es citado como ellos exigen. Entonces, el espacio específico o el espacio muy cómodo para tener referencias exactas es este. Lo llamamos como comentario, zona de comentario del documento. Por ejemplo, aquí yo tengo un proyecto como ejemplo preparado, pero yo lo que he hecho es copiar y pegar de la base de datos cuando encontré el artículo y me pareció importante para mi estudio. Pero si pincho encima del artículo que acabo de agregar, la generación del sistema, aquí sitúo el cursor y podría poner marco J y Nicasio 2014 y poner el título, autor, editorial, ciudad. O copiar y pegar si ya he encontrado en Google o en mi base de datos, no hay ningún problema. Copiamos y pegamos, como solemos hacer en un documento de Word. Bien, cuando yo agrego un comentario, ¿qué sucede? Aparece un símbolo de gusanillo y este símbolo lo que indica que hay un comentario que en este caso referencia completa. Sé que es un poco tal vez aburrido hacer y preparar bien de esa manera los datos, pero creedme, con la experiencia que tengo, luego en la fase final, cuando tenemos mucha prisa de hacer reportes finales, viene como manita de santo tener todo organizado desde el principio bien. Bien, seguimos, que eso podemos luego repasar. Ahora bien, yo tengo algunos artículos de 2010, 2004, 2015, 2014. Bien, si me interesara comparar qué dicen los artículos de 2000 a 2010 y de 2010 a 2016. Claro, pero eso tiene que ser, digamos, relacionado con mi pregunta de investigación. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué busco? Tal vez quiero ver cómo se desarrolla el concepto y cómo se presentaba un determinado fenómeno hace 20 años y cómo se presenta ahora. Si me interesa comparar de alguna manera, para poder comparar necesito agrupar. Y agrupar en Atlas es algo muy sencillo. En la parte lateral izquierda vemos familias. ¿Qué familia significa agrupación de objetos? Yo voy a borrar las 2 familias que tengo con botón derecho del ratón y empezaré de nuevo. Entonces, como comenté, quiero comparar los artículos hasta 2008, incluyendo 2008, y luego de 2011 a 2016. En este caso, selecciono los artículos 1, 2 o los que me interesan, por ejemplo hasta aquí, y al arrastrar a la zona de familias me dice, vale Neringa, entendido que quieres agrupar estos artículos. ¿Cómo quieres llamar? Voy a llamar artículos 2000, 2010. Y repito la práctica con los otros 2 documentos y digo artículos 2011, 2016. Por supuesto, también podemos comparar, podemos agrupar los artículos por temas, por países. Ya la agrupación y justificación de la agrupación es responsabilidad de cada investigador. Y luego, si yo más adelante, después de revisión bibliográfica, voy a agregar las entrevistas de los participantes sobre estos temas para analizar qué dicen los participantes. También podría agrupar los participantes y triangular más adelante entre la revisión bibliográfica y los datos recogidos. Bien, seguimos más adelante. Ya hemos visto el administrador de documentos, donde hemos visto cómo cambiar los nombres, cómo describir y cómo agrupar. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Empezamos a leer o tal vez
como ya tenemos más o menos claro que nos interesa detectar las lagunas de investigación, estado de arte, tenemos dos conceptos teóricos clave que queremos buscar y ver qué se dicen sobre ellos, entonces lo ideal sería abrir el administrador de códigos. Bueno, lo ideal es relativo, ¿no? Podemos simplemente empezar a leer los datos y ver qué es lo que dicen los datos, pero si optamos por tener perdonad un momentito, que ha sido mi compañera de trabajo, no se ha dado cuenta que estoy trabajando. Bien, entonces, si yo, ¿por dónde íbamos? Si yo sé que quiero buscar las lagunas de investigación, los conceptos, etc., tal vez tiene sentido crear un modelo o un modelo conceptual a priori, antes de buscar, como básico. ¿Por dónde empiezo? Una estructura, ¿qué es lo que me interesa? Luego empezaremos a trabajar, codificar y volvemos a abrir esta red que ahora voy a crear para ver cómo podemos ampliar, justificar, ir en más profundidad sobre estos conceptos. Entonces, menos hablar, más hacer, y eso es lo que vamos a hacer. Aquí tengo abierto el administrador de códigos. Por supuesto, estos códigos yo he creado a priori, pero si alguien quisiera crearlo, simplemente desde el menú principal Códigos, crear código libre, y escribo estado de arte, laguna de investigación, definición de liderazgo político, definición de tal, como los conceptos que a priori, antes de hacer revisión bibliográfica, me parecen importantes, tener como un punto de partida. Entonces, como yo ya he hecho hace un momento aquí, lo que voy simplemente a hacer, seleccionar los conceptos, botón derecho, abrir vista de red, pero digo, claro, me interesa también el código o concepto de liderazgo político porque quiero ver cómo influye en la transición hacia la democracia. Como ya he hecho también la laguna en investigación y estado de arte, también lo puedo ir arrastrando hacia la red y decir, de acuerdo, aquí estamos, punto de partida, no sé mucho más. Sé que por un lado me interesa el liderazgo político, por otro lado transición hacia la democracia. Por supuesto, tengo que ver cómo se entiende el régimen democrático, por otro lado no democrático. Y estos temas tengo sí o sí tener pendientes para ver cuál es el estado de arte sobre estos conceptos clave, cuáles son lagunas que falta por explorar y que me permitirá justificar y darle importancia a mi estudio. Bien, como quiero ver cómo el liderazgo político influye en la transición hacia la democracia, selecciono el primer código y arrastro la flecha hacia otro código y digo, quiero ver la influencia. Pero claro, por otro lado, antes de empezar a hacer revisión bibliográfica, necesito definir qué es la transición política. Seguramente es un paso de un régimen no democrático hacia la democracia. Vamos a dar otras relaciones, es decir, ahora mismo entiendo así. Y por supuesto, estos conceptos voy a enlazar que estará asociado con la laguna, por supuesto, y estado de arte, vamos a ver qué dice sobre la transición y qué dice sobre liderazgo político. Bien, hemos hecho ya un esquema o un modelo a priori muy simple, muy básico, pero ya tengo claro que por dónde empiezo. Voy a guardarlo y empezaremos a trabajar. Luego volveré sobre él. Guardar como. Voy a decir armazón a priori de la revisión bibliográfica. Muy simplista porque efectivamente habrá diferentes lagunas de investigación, habrá diferentes estados de artes, iremos elaborando.
cierro y empezamos a trabajar. ¿Cómo trabajamos? Pues yo podría abrir cualquier de los artículos y empezamos a leer, ¿verdad? Empezamos a leer y ahora digo, mira, ¿por dónde este autor justamente, ahora quiero que utilicen la imaginación porque no quiero dedicar tiempo realmente a analizarlo, pero supongamos que en esta primera parte dice sobre el estado de arte de la transición. ¿Qué hago? Selecciono una parte de texto. Si de momento no quiero agregar ningún concepto, ninguna etiqueta a esta parte, simplemente podría dar botón derecho del ratón, crear cita libre. El palito gris me dice, Nerenga, has subrayado algo, ¿no? Como no algo, una parte de texto. Pero si yo más adelante digo, pero aquí yo tengo muy claro que está hablando sobre el estado de arte en cuestión. ¿Qué puedo hacer? 3 triangulitos que se encuentran en la parte lateral izquierda, estos son, cuando doy un clic encima, me lo visualiza, tanto los documentos como los códigos. Y como hablo sobre estado de arte, puedo arrastrar y soltar el código hacia esta cita seleccionada. Más aún, si digo, aquí habla sobre un específico tipo de estado de arte. Botón derecho, codificar, ingresar nombre de código. Este código, digamos, emerge de los datos, no lo tenemos en nuestra lista. Tenemos muchos códigos, pero no sabemos qué encontraremos sobre una determinada cuestión, por eso estamos haciendo esa revisión. Por ejemplo, yo pondría estado de arte. Sugiero trabajar con prefijos porque luego tendremos todos tipos de estados de arte en la misma zona. Y ya está. Pero aparte de eso, lo que hemos agregado un código que ya existe en nuestra lista, hemos creado un nuevo código con botón derecho de ratón. Lo que sí sugiero, apretar este mágico botoncito. ¿Por qué digo mágico? Porque es un memo. Y memo es muy, muy, muy importante, tanto para análisis cualitativo de datos como para revisión bibliográfica. Porque como es un espacio donde yo voy a apuntar lo que estoy haciendo, por dónde voy, ¿no? O qué encuentro, reflexiono, evalúo el estado de arte. Y ahora podría explayarme y decir que me parece así, que interesante, no había pensado, no había reflexionado, que eso también podría ser de así, así, etc. Entonces ya en la zona de margen tengo mis códigos agregados a la cita, tengo mis reflexiones, mi memo y sigo leyendo, sigo viendo qué dicen más, cómo define el liderazgo político. Supongamos que aquí más abajo decide el liderazgo político es, etcétera. Digo, perfecto, claro que sí, me interesa mucho esa definición. Pues buscaría el código, definición, liderazgo político. Aquí está, arrastro y suelto. Y de nuevo, podría reflexionar en un memo qué opino sobre esta definición. Si me he equivocado, este código no tiene nada que ver con esta cita, no hay problema, botón derecho, desvincular. Me deja la cita, dice, tal vez para algo quieres, tal vez quieres agregar otros códigos. Pero si ni eso, botón derecho, borrar. Borrar la cita, es decir, esa parte que he subrayado como solemos hacer manualmente, pues aquí también es como manual. Lo único, la ventaja que voy a tener, que luego para recuperar los reportes voy a hacer de una manera mucho más rápida, ¿no? Mucho más precisa. Y aquí ya tengo también ejemplos de varias citas y varios códigos asociados a esta cita.
¿De qué está hablando? Porque como me interesa la definición del liderazgo político, también al parecer tiene que ver la comunicación o visibilidad. ¡Wow! Como que tenía tal vez otra perspectiva bastante diferente y está bien capturarlo y reflexionar en un memo. Así que estamos combinando la codificación, como llamaríamos, inductiva y deductiva. Por un lado, conceptos a priori que vamos obteniendo y por otro lado, vamos creando los códigos que emergen de los datos, cómo definen el liderazgo político, qué importancia tiene visibilidad, etcétera, etcétera. Eso lo podemos hacer paso por paso, revisando todos los artículos, pero de vez en cuando viene muy bien decir paro, ¿no? Como decir, vale, estoy leyendo mucho, al final ya no me aclaro sobre la definición de liderazgo político. Por ejemplo, en este caso, digo, vamos a un poco parar, frenar en seco y ver todas las definiciones de liderazgo político. ¿Dónde está mi super código de definición de liderazgo político? Cuando abro, veo que tengo 39 citas asociadas a este código. Pues al parecer, 31 autor definió liderazgo político, el que yo he subrayado y he asociado el código. Digo, vamos a verlo. Botón derecho, abrir vista de red. Y me enseña los códigos que hemos creado a priori, ¿verdad? Los enlaces que hemos creado. Yo ahora voy a esconder, eliminar de la vista. ¿Por qué? Porque quiero enfocarme solamente en las definiciones de liderazgo político. Como veo que tengo 31, mucha, podría dar botón derecho, importar vecinos, importar citas y me atrae todas las definiciones de liderazgo político. ¿En qué documento aparece y qué es lo que dice? Vale. Bien. Entonces, podríamos leer, ahora voy a dejar solamente algunas, porque aquí voy a dejar solamente unas cuantas, estas las quito de la vista para que vayamos parte por parte. Uy, he quedado un poco más de lo que yo quisiera. Pero bueno, vuelvo a importar las citas y voy a quitar solamente algunas de ellas. Como elimino de la vista no pasa nada, siguen ahí, pero yo ahora solamente quiero trabajar con unas pocas para este ejercicio. Ahora podría decir, vamos a ver, este hombre define el liderazgo político de tal manera, mientras este hombre de totalmente diferente manera. Si una cita contradice a la otra, yo puedo indicarlo. Enlazar cita con cita, que llamaríamos como hiperenlace. Es decir, eso critica uno al otro. Tenemos que capturarlo. Por otro lado, quería demostrar, como verán aquí tengo un comentario a la cita asociada. Un comentario que significa que yo he agregado para saber la referencia exacta, en qué página exactamente lo dice. Porque nosotros no, como investigadores, no tenemos interés de plagiar, pero a veces pasa cuando hago manualmente, apunto una cita, luego se me olvida poner la referencia exacta, después de 2 meses abro mi cuaderno y digo, wow, qué reflexión más interesante, y como no tengo apuntado la referencia exacta, pienso que es mi idea que he apuntado, y al final podemos tener como un pequeño problemilla de plagiarismo. Y eso podemos evitar con Atlas-T, ¿no? Podemos tener todo muy bien y sistemáticamente organizado. ¿Cómo podemos hacerlo? Voy a volver sobre la codificación para demostrarlo. Por ejemplo, aquí veo que habla sobre liderazgo político. He agregado el código a esta cita, ¿verdad? Pero como quiero saber en qué página exactamente lo dice, porque tal vez utilizaré
la cita directa, exacta, no dicha en mis propias palabras. Me interesa editar comentario y aquí poner autor Berrocal 2014, página 1. Ahora vamos a ver qué ventajas tiene por poner así. Y verán que por tener el nombre descrito en mi documento, que es Berrocal 2014, me viene muy cómodo, muy fácil, muy rápido, ¿verdad? Cerramos, guardar, por supuesto que sí. Seguimos trabajando, por ejemplo, aquí carisma. Digo, claro que sí, que yo quiero saber cómo exactamente definen el carisma. Entonces, en este caso, lo mismo. Botón derecho, editar comentario y pondríamos quién dice Weber en Berrocal, etcétera, etcétera, ¿no? Weber 2000, tal vez me puede interesar hasta ir para ver la fuente directamente, no citar donde ha aparecido. Eso ya es cuestión de cada uno, etcétera. Y seguimos. Si ahora, como tras hacer revisión bibliográfica, quiero volver a ver en la red lo que acabo de hacer, abrir vista de red y me enseña los códigos asociados a esta cita, de dónde exactamente viene la cita, de qué página y qué es lo que dice. Y al parecer habla sobre liderazgo político y carisma, que es muy importante en liderazgo. ¿Vale? Entonces, vamos siguiendo poco a poco de esa manera, avanzando con nuestra revisión bibliográfica. En un punto determinado llegaremos en interés de ir definiendo el liderazgo político, porque nos damos cuenta que el liderazgo político tiene que ver con carisma, pero luego también con credibilidad. Aparte de eso, autoridad. Ahora desde la zona lateral izquierda voy seleccionando. Tiene que ver con enfoque de rasgos y esto me da sensación que el liderazgo puede ser analizado desde, digamos, desde la personalidad de los líderes, pero también me da una pauta que tal vez habrá otros enfoques como comportamiento, cómo se comportan los líderes, o teorías situacionales, que el contexto es muy importante. Bueno, sin entrar en detalle. Entonces, ahora empezaríamos armando o construyendo nuestro armazón teórico. Que, por ejemplo, esto está muy asociado a autoridad. Si no se respeta el líder, tenemos muy serias dudas hasta qué punto es líder, ¿no? Porque si no tiene seguidores, eso es la pregunta que podría surgir. Entonces, ahora vamos enlazando uno por uno. Las relaciones no necesitamos encasillar con los que dan Atlas por defecto, porque solo sugiere las posibilidades. Luego tenemos todas las posibilidades por delante, podemos crear nuestras propias relaciones, podemos cambiar flechas de las relaciones, cambiar idiomas, colores de los códigos. Esas son las cosas cosméticas que son parte también estética que a veces es importante, ¿no? Entonces, ya tenemos una red muy simple entre los conceptos, vamos decidiendo sobre cómo entendemos liderazgo político, qué partes, dimensiones del liderazgo político me interesa y tiene influencia en la transición a democracia, etc. En cualquier momento, si quiero visualizar las citas de un código, no pasa nada, botón derecho, importar vecinos, importar citas y ya lo tengo. Incluso, una cosa muy interesante, que podemos seguir codificando desde la red. Si yo, por supuesto, puedo analizar de manera brillante desde Atlas-T, pero cuando yo visualizo, también me puede dar una información que tal vez antes no lo veía. Y si me doy cuenta que esta cita también habla sobre carisma, desde aquí puedo asociar. Y automáticamente en la zona de margen, en todos sitios, se actualiza. La codificación puedo seguir haciendo desde la red. Así que, dicho lo cual, ahora voy a guardarlo, red guardar,
¿Cómo? Si quiero guardar lo que... Ahora bien, si quisiera ya, supongamos que estamos en una fase que necesito presentar o ir elaborando mis capítulos sobre revisión bibliográfica, enseñar en una presentación lo que voy descubriendo, encontrando, las lagunas de investigación o lo que fuere, guardar como archivo gráfico, guardamos con el nombre que nos sugiere por defecto y ahora, si abriera, por ejemplo, una diapositiva aquí mismo, o podría ser un Word, como insisto, que no importa dónde, simplemente podría arrastrar y soltar mi gráfico, mi representación conceptual y decir, este autor define liderazgo político de una manera mientras otro de otra. Mi aportación es que ta. Entonces puede quedar muy bonito. Bueno, ahora lo he movido demasiado hacia la derecha y parece más estirado, pero podemos hacer como unas presentaciones bastante bonitas en este sentido. Bien, con las redes podemos trabajar, hacer unas redes muy complejas, muy grandes, por partes, por temas, según la estrategia de mi investigación, pero vamos a ver más cosas que pueden ser de gran utilidad para revisión bibliográfica. Y voy a intentar ser breve. Autocodificación viene muy bien. Si voy a códigos, codificar, autocodificación automática, lo que me permite es decir, dime qué palabra quieres buscar. Yo voy a buscar la palabra carisma. Dice, ¿cómo quieres codificar cuando yo encuentre esa palabra? Voy a buscar el código. Carisma, ¿no? Es decir, agrega a este código cuando encuentres la palabra carisma. Dice, ¿dónde quieres buscar? En todos los documentos. O si yo quiero comparar entre artículos hasta 2010 y a partir de 2010, aquí podría acotar mi búsqueda. Y dice, vale, te voy a buscar carisma, palabra carisma, pero tendré que crear una cita, el contexto es muy importante. Yo decido que quiero que sea una frase y inicio. ¿Qué sucede? Aquí mismo ya me lo marca. Dice, el liderazgo en el lenguaje político es un término estrechamente relacionado con carisma. Digo, perfecto, codifícalo, porque habla de carisma. En la zona de margen ya me agrega el código carisma. Digo, no, aquí quiero una cita completa, que el contexto es muy importante. Marco un nuevo tamaño de la cita y codifico. ¿Me va saltando? Lo voy leyendo. Digo, sí, pero quiero hasta final, porque además quiero saber que esta cita es de Martín Salgado. Codifícalo. Y vamos avanzando, ¿vale? Ahora voy a detener porque es el mismo procedimiento, va saltando de un documento al otro, me va enseñando y voy decidiendo. Eso puede agilizar, ¿no? Como ayudar cuando tenemos grandes volúmenes de datos, pero lo más importante que hemos hecho hace un momento. Eso diría como lo más importante. Codificación manual, inductiva, deductiva, trabajo con redes, reflexión en mis memos sobre lo que estoy encontrando, críticamente evaluar los diferentes enfoques de investigación y qué es lo que puedo aportar con mi propia investigación. Otras herramientas de análisis que tenemos aquí. Examinador de palabras. Bueno, puede ser interesante si quiero ver la frecuencia de los términos. Si antes de leer mi artículo, quiero saber qué palabras son más frecuentes. Pues simplemente digo, dime rápidamente en una nube de palabras qué es lo que hay, ¿no? Como de manera prospectiva. Qué interesante. Cultura aparece 105 veces. Dimensiones. Bueno, esto no me interesa, puedo excluir, que no me cuenten. Y por supuesto puedo jugar con límite, decir, enséñame las palabras más frecuentes. Y veo que sin haber leído, que allí habla seguramente la influencia de la cultura, el liderazgo, ¿no? O tal vez cultura organizacional o
etc. De manera prospectiva me da ideas interesantes, pero ahora lo que habría que ver en el contexto, en qué contexto aparece cultura. Si habla de cultura de liderazgo, de cultura organizacional o de qué. Para tener en mente qué esa herramienta tenemos. Otras herramientas son herramientas de consulta. Esa herramienta es muy interesante porque permite interrogar los datos y obtener las citas de estos artículos. Si quiero yo saber si liderazgo político, por ejemplo, definición de liderazgo político, ¿dónde está? Aquí está. Por ejemplo, ¿cómo carisma influye en liderazgo político? Por un lado, cuando selecciono liderazgo político ya me da las respuestas, todas las citas del participante, no del participante, de los artículos, puedo ir sobre el contexto. Si me interesa el resultado, imprimir contenido completo con comentarios que serían mis memos, mis reflexiones, editor, ¿ok? Y ya lo tengo. Magnífico. Manualmente no llegaríamos a eso. Entonces, con tanta rapidez me refiero, aquí tenemos la cita exacta, de dónde viene, incluso en qué página aparece si quiero utilizar la cita exacta, y mis comentarios. Todo lo que se dice sobre liderazgo. ¿De acuerdo? Pero como antes comenté, si quiero saber si carisma tiene que ver con liderazgo político, ya puedo jugar o trabajar con 2 códigos o más. Podemos hacer muy complejas interrogaciones con esa herramienta. Y aquí sí que tengo que sacar provecho de los operadores. ¿Qué quiero? ¿Citas de un código o de otro código que me dará todas ellas? Puedo deshacer y decir, dame donde interseccionan, donde yo, digamos, he codificado el código carisma y liderazgo político. Es una respuesta mucho más precisa, tiene 2 respuestas, pero tal vez es más que suficiente para entenderlo. De nuevo, símbolo de impresor, contenido completo, editor. Y puedo ver qué tipo de interrogación se hice y qué resultado lo he obtenido. Bueno, tenemos 2 herramientas más. Otra se llama tabla de concurrencia de códigos. Tabla de concurrencia de códigos lo que permite en columnas y filas cruzar todos los códigos. Por ejemplo, yo podría decir, yo quiero definición de liderazgo. ¿Dónde está? Que hoy estoy perdiendo todo el rato el código de definición de liderazgo. Cruzar con todo lo que he encontrado sobre liderazgo, relacionado con liderazgo, carisma, comunicación, etcétera, todo. Como yo me he organizado con prefijos, me viene muy bien porque no tengo que mirar mucho. Enseguida lo veo, donde está, en la misma zona. ¿Y qué veo? Qué interesante. Concurrencia. Cuando yo he codificado con liderazgo político, ¿qué otros códigos utilicé en la misma zona o parte de esta cita? Muchos concurren poco, 1, pero comunicación 4. Wow, ¿será que comunicación es una parte fundamental del liderazgo político? Tengo que indagar. Me da pautas, pistas. Me permite encontrar algo que tal vez no tenía previsto, no esperaba encontrar. Espacio para serendipidad. Y de nuevo, abajo puedo ver las citas, ir sobre el contexto y ver la concurrencia. Esta parte, si quiero exportar y poner un gráfico muy bonito, puedo exportar el Excel y tener una tabla cuantificando las concurrencias. Bueno, y lo último que me falta es tabla de códigos por documento primario. Tabla de códigos por documento primario lo que permite cuantificar cuántas veces he utilizado código definición liderazgo político en artículos 2010 y 2011 para comparar. Si quiero comparar entre los años, podría hacerlo, otro tipo de comparación, y ya lo tengo, ¿verdad? He exportado a un formato de texto, pero
podemos pedir que me exporte al Excel y lo veo de manera numérica que el código liderazgo político he utilizado hasta 2010 23 veces y aquí 8. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque no se habla a partir de 2011 sobre definición de liderazgo político. ¿Ya tiene mucho más claro qué es liderazgo político o cómo es eso? Y la interpretación es un proceso humano que nosotros somos responsables de ello. Es un ejercicio muy bonito y todas esas reflexiones donde apuntamos en nuestros memos. Aquí tengo algunos memos de ejemplo. Como en la parte introductoria decía, diario de investigación viene muy bien para ir registrando qué es lo que voy a hacer, cuál es mi pregunta de investigación, qué procedimiento voy a seguir. Voy a buscar artículos, voy a comparar y contrastar definiciones, voy a detectar lagunas de investigación, voy a hacer eso, ¿no? Toda la lista del plan de trabajo que voy a seguir, que va a facilitar luego demostrar la transparencia de nuestra revisión bibliográfica. Así que, brevemente, todo lo que quería presentar, efectivamente, en una hora es muy difícil demostrar todas las capacidades, profundizar en la parte metodológica de la revisión bibliográfica, pero sí que quería dar unas pinceladas por dónde empezar y por supuesto, animarles a trabajar con algún artículo, con algún software. Yo sugiero con Atlas-T porque me encanta, por esa misma razón formo parte de ello, me parece muy intuitivo, práctico. Hoy en este taller tal vez parece menos intuitivo porque fuimos viendo súper rápido, pero invito en la página oficial de Atlas-T entrar en Learning, Video Tutorials, Atlas-T Windows en español, verán 27, realmente más, 30 videotutoriales que enseño paso por paso de manera instrumental sin ir en detalle sobre metodología. Es decir, mira, agregar documentos o artículos tienes que hacer de esa manera. Cómo crear el proyecto, cómo agrupar o cómo crear códigos. La parte instrumental lo tenéis, así que podéis ir aprendiendo paso por paso sin necesidad de tener mi ayuda, pero si alguien después de ese taller dice, bueno, veo que hay mucho, no tengo mucho tiempo de aprender de manera autodidacta, necesito que alguien me explique y me guíe sobre cómo puedo hacer revisión bibliográfica de manera eficaz. También quería aprovechar y anunciar diciendo que 26, 27, 28 de junio, al final del mes, vamos a hacer un curso en línea de 6 horas de duración sobre revisión bibliográfica, enfocando en revisión bibliográfica, pero también quería comentar que si alguien aprende cómo hacer revisión bibliográfica con Atlas-T, sabrá perfectamente cómo luego analizar los datos cualitativos. Y eso es una parte, que se entrega el certificado oficial tras haber participado en este curso. Y si alguien desea participar en un curso presencial y venir a Madrid, encantada porque también tenemos programado un curso presencial sobre revisión bibliográfica con Atlas-T en Madrid. Y ya por último de los últimos, si alguien quiere comprar la licencia de Atlas-T, que no dude en escribirme un correo electrónico. Voy a poner mi correo electrónico porque puedo facilitar un cupón de 10% de descuento. El cupón facilitamos a los participantes de esos talleres por agradecer vuestro interés en Atlas-T. Así que vamos allá con las dudas, preguntas. Tenemos algo de tiempo. Yo sí que no quiero terminar este taller sin contestar todas las dudas. Vamos a ver quién me dice algo. Juan dice, gracias por el webinar. Gracias, Juan, por participar, por estar con nosotros. Es un placer ver que tanta gente tiene interés en este tipo de información. Ahora bien, como tenemos un poco de tiempo, me gustaría que si alguien tiene una pregunta, pueda dar un clic encima del símbolo de la mano, icono de la mano como simbolillo, iconcillo, aparece en panel de control de GoToWebinar. Si da un clic, yo entenderé que tiene una pregunta para mí. Entonces lo que voy a hacer es activar su micrófono para que me lo plantee en vivo en directo.
Y si alguien no tiene micrófono o se siente más cómodo escribiendo en nuestro chat, también les comento que en panel de control de GoToWebinar tenemos un espacio para escribir unas preguntas para mí directamente. Yo voy a leerlas y las voy contestando. A ver, aprovechamos, ya que todos hemos hecho el esfuerzo de estar en este webinar. Vamos a por las dudas. No quedemos con la pregunta sin resolver si hay alguna pregunta o algún comentario. Mientras me planteáis las dudas, también decir que es verdad que yo hasta ahora, como he revisado todos los manuales de revisiones bibliográficas de las top universities del mundo, también lo hago con Atlas T. Yo ya no sé leer ningún documento de texto sin Atlas T, porque luego, una vez que dominas Atlas T, obtienes resultados con eficacia tremenda, ¿no? Exportar, tanto representar gráficamente, tienes exactitud de dónde viene la cita, quién dice, cómo lo dice. Es una maravilla. Así que espero haber animado de alguna manera trastear sobre este software, ver cómo pueden sacar máximo provecho para sus revisiones bibliográficas y así presentar o terminar artículos y publicar en las más importantes revistas de impacto, que eso es nuestro objetivo, no solamente investigar, sino difundir nuestro conocimiento. Y por supuesto que la revisión bibliográfica es fundamental para luego poder aportar al mundo científico. Bueno, venga, Carlos Augusto, Daniela, Gregorio, Pau, Sebastián, que tenemos muchos conectados. ¡Ánimo! Preguntas. Siempre me queda la duda cuando nadie pregunta. Digo, hay dos opciones. O se han agobiado, pensarán que es demasiado difícil, mucha información en poco tiempo, o al revés, ha quedado demasiado claro. Entonces, por lo menos algún comentario sería de gran ayuda. Por supuesto, al final de este taller también enviaremos un cuestionario de satisfacción donde me encantaría sus respuestas, que serán tratadas totalmente de manera autónoma, pero nos ayuda a mejorar nuestro trabajo, nos ayuda a entender sus necesidades, qué partes faltan, en qué podemos mejorar o qué otro tipo de talleres podemos proponer para facilitar ese largo y bonito camino de investigación. Bueno, Ana María me dice que le parece que fue completísima la sesión. Muchísimas gracias, Ana María. Me ha animado mucho. Así que si no hay muchas más preguntas, no les voy a entretener. Simplemente decir que contad conmigo para lo que necesiten, sin ningún compromiso. Me pueden llamar, escribir, plantear sus inquietudes. Yo estaré dispuesta a ayudar porque sé qué significa a veces sentirse solo en este largo camino. Así que contad con nosotros sin ningún compromiso. Si necesita una licencia y quiere un descuento, también contad conmigo porque puedo facilitar este descuento. Y sin más preámbulos me despido por hoy. Espero coincidir en otro tipo de eventos, tal vez este tipo de eventos, algunos congresos o cursos. Y si no, mucha suerte y mucho éxito realizando revisiones bibliográficas con Atlas T. Hasta la próxima. Hasta luego.